Las cosas que más halagos me generan, hablemos desde maquillaje, moda, zapatos, perfumes, absolutamente todo. ¿Qué es lo que utilizo y la gente me da un cumplido en la calle o me dice algún comentario? Hoy se los cuento todo. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hablemos sobre los productos y las prendas con las que más halagos recibo. Voy a empezar rápidamente con uno de los grandes halagos del momento. Creo que no les va a resultar nada raro, pero es definitivamente Amber Saffron. Vamos a empezar con la categoría de perfumes. Esta es la fragancia con la que me paran en la calle. Hace poco fui a comprar unas empanadas en un puestito, unas empanadas argentinas aquí cerca, y la señorita me decía, conozco ese aroma, ¿a qué hueles? Me encanta tu perfume, ¿cuál es? Y bueno, le dije, es Amber Saffron de Dossier. Y me dice ella, o sea, Baccarat Rouge. Dije, sí, es Baccarat Rouge, pero de la casa Dossier. Para quienes no sepan y me están viendo por primera vez, Dossier se encarga de hacer bajo las mejores narices francesas y narices que han trabajado en todas las mejores casas de fragancias del mundo, hacen inspiraciones de fragancias, como este Amber Saffron que está inspirado en Baccarat Rouge. Que, bueno, obviamente todas sabremos que esta fragancia, este perfume es delicioso, es poderoso, se notan las notas amaderadas del cedro, se nota el jazmín, es floral, tiene algo de ciruela, obviamente el ámbar se siente y es un perfume que enamora. Por eso es un perfume verdaderamente que se ha viralizado. Dossier nos da la oportunidad de probar todos los perfumes que queramos, inspiración y no inspiración, porque también tienen sus originales a un costo verdaderamente accesible. Ellos se limitan en algunos gastos que verdaderamente lo hacen bajo la conciencia ambiental, como esta caja que vienen así, los perfumes vienen en este empaque con su tarjeta donde te explican verdaderamente las notas de corazón, notas de salida, ya saben, todo lo que trae cada fragancia, y estos empaques muy lindos bajo la conciencia ambiental, que esto es importantísimo, no testados en animales. Y este es el perfume que me paran. O sea, si ustedes no quieren hacer este gasto exorbitante, bueno, Amber Saffron te da la oportunidad de ser una inspiración verdaderamente no buena, magnífica. La siguiente fragancia con la que me paran también, o sea, ahora que hicimos el cambio al calorcito, he estado utilizando Amber Jasmine, que es la inspiración de Donna Born in Roma de Valentino, que también es algo delicioso. Bueno, aquí podemos entender por el nombre que tiene jazmín, flores blancas. Es un perfume que se los recomiendo también. Esto es verdaderamente sensual, sexy. Amber Jasmine es un perfume que pueden regalar fácilmente a cualquier mujer porque es muy sensual, muy femenino, es sexy, tiene ámbar, bergamota, grosella negra, algo de vainilla, y creo que está muy bien equilibrado. Es verdaderamente lindísimo esta fragancia, así que estas dos opciones les traigo este mes. Creo que han sido las dos veces que más me han parado en el súper, les digo, en las empanadas, estuvo muy simpático. Me he quedado mucho con las fragancias de Dossier porque por el punto de precio me hace que pueda tanto probar muchas, regalar muchas y también probar cosas que normalmente hubiera dicho, no, yo no soy floral. No, sí soy floral porque hay florales con maderas, hay frutales con maderas, y bueno, por algo me han dicho que huelo delicioso. De todas maneras, les dejo aquí en la caja de descripción de todo lo que voy a hablar, se los voy a dejar en la caja de descripción y los enlaces, porque siempre en la página, me he dado cuenta que en la página de Dossier siempre hay alguna oferta, siempre hay algún descuento, hay cositas ahí. Y les dejo en la caja de descripción mis dos favoritos. Hablemos sobre maquillaje, la sección de maquillaje, vamos a hablar también de moda, de joyería, absolutamente de todo. Y bueno, dentro de la sección de maquillaje, chicas, esto es de las redes. Cada vez que me pongo este labial,
Alguien de ustedes en Instagram, en Pinterest, en todos lados me han preguntado. Y es este labial de NARS que se llama Juliette. Ya me queda muy poquito y quiero ver si... Bueno, voy a tratar de ponerles el enlace, pero es este anaranjado, pues, ¿qué les puedo decir? Verdaderamente cremoso, hermoso, que levanta el rostro, que te hace ver viva, que dices, bueno, ya llegó la primavera. Me encanta. Me ha encantado. Creo que de NARS es mi favorito, aunque tengo varios de la gama bronceada, ya saben, para verte bronceada, estos labiales hermosos. NARS tiene labiales verdaderamente hermosos, que tienen unos colores que otras casas no tienen y que siempre regreso a NARS por este labial o por este tipo de labiales porque me generan muchos elogios y creo que a partir de los 30 años estamos buscando ya verdaderamente lo que nos gusta, ya no estamos vagando por el mundo y hay que fijarse mucho, chicas, cuando nos dan elogios porque eso quiere decir que se nos ve realmente bien. Dentro de lo que es iluminadores, bueno, ustedes y la gente, mi mamá, mis hijas, me dicen, mamá, ¿qué traes en el rostro? Y bueno, no sé si ahorita puedan verlo, voy a subir un poquito la luz para que vean este brillo. Es el Forever Glow Star Filter de Dior, de la casa Dior. Bueno, me caen los elogios de este producto porque me dicen qué bonito iluminador traes, cuál polvo traes. Y no es un polvo, es este filtro, es este líquido que lo puedes utilizar de varias maneras. Lo puedes mezclar con tu crema hidratante si estás despintada y quieres un brillo natural. Lo puedes mezclar con tu base si es, por ejemplo, mate y le quieres dar ese ligero toque iluminado, brilloso para que te veas sana, perfecto. Y también lo puedes utilizar, que esto es importante, encima y al arrastrarlo o al ponerlo no te va a quitar los productos que traes abajo, que esto es importante. No es un polvo, es un frasco, es líquido y me dan muchos elogios porque se ve natural. Lo puedes hacer más potente si te pones un poco más, puedes hacerlo más ligerito, o sea, es construible, es un verdadero productazo. Algo que descubrí de la belleza coreana o del skincare coreano, que también me han dicho por qué te brilla el rostro últimamente, ¿qué te haces? Es este producto viral, que lo compré porque es viral, voy a ser muy honesta, pero también investigué, y es el de Alba. Es un suero que se pone a cualquier hora, antes del maquillaje, después del maquillaje. Te ayuda mucho porque está hecho a base de muchas plantitas, de ingredientes naturales y aparte de trufa. Eso hace que te dé un glow, o sea, un brillo a tu rostro, te mejora la calidad de tu piel, te ayuda a que se vea luminosa, te ayuda mucho con la textura de tu piel. No tiene una fragancia verdaderamente importante, o sea, es algo como muy sutil, lo puedes traer en tu bolso, el frasco no se rompe y la verdad es que las coreanas han acabado con este producto. Lo compran todo el tiempo, muchas veces no hay porque es el producto más comprado por las mujeres coreanas, que eso da mucho de qué hablar. Cuando yo leí esto en varios artículos dije, bueno, por algo es, y es porque verdaderamente funciona. Llevo utilizándolo como 1 mes y medio, no se me acaba, es bifásico y me encanta. O sea, realmente es un muy buen producto y como saben, el skin coreano es famoso por bueno. Me han parado por una sombra que hay en esta paleta de colores Florasis. No sé si recuerdan mi video, que se los dejo, si no al final, o en una tarjeta al final del video. Florasis es una marca china que hace o produce productos de lujo. Estamos hablando de lujo chino, no estamos hablando de cosas que no. Estamos hablando verdaderamente lo que le haría la competencia a Dior, a Chanel, a cualquiera de estas marcas. Bueno, esta casa o esta marca que se llama Florasis hace verdaderamente unas cosas increíbles. No les voy a dar toda la historia, lo pueden ver en mi video, pero se inspira en el lujo chino, en su historia y tradiciones. Cuando yo me pongo esta sombra que está aquí,
me paran y me dicen qué sombra es, que si es de MAC, que si es de Dior. No, es de Florasis. La historia de color es divina. Normalmente me la pongo cuando traigo esta historia de color rosa. Se me hace verdaderamente increíble. Y normalmente la combino con, pues yo soy Machi Machi, lo uso con esta paleta de rubores que tiene bronzer, highlighter, tiene iluminador, tiene absolutamente todo. Quiero que vean, es una verdadera belleza. Te llega hasta tu casa, tienen productos de skincare, tienen hasta toallitas, tienen muchas cosas. Tienen labiales, tienen unas cosas bellísimas. Y cuando ven los empaques, me preguntan qué es, porque estamos de acuerdo que el empaque es diferente. Es una belleza. Las historias de colores, la cremosidad, el pigmento, el brillo es increíble. Me paran cada vez que me ven esa sombra y claro, como me paran, me la pongo. Es como hago un círculo así, que no se acaba, me la pongo porque me paran y me encanta. Les voy a dejar también abajo, es una belleza, para regalos vas a quedar súper bien porque es una cosa hermosísima lo que estás regalando y la calidad, wow. Como saben, mi estilo ha cambiado desde mi divorcio. Recuerdan el último video que les hice, que creo que les gustó bastante, porque obviamente es un video donde les comparto, obviamente que me divorcié, que ya lo sabe todo el mundo, yo creo que todo México lo sabe, 1 millón de personas lo sabe, y he cambiado en ciertas cosas y algunas marcas que verdaderamente cuando me pongo una pieza de ellos, indudablemente alguien me dice qué cosa tan maravillosa traes puesta, es un Chanel, ¿qué es? Porque yo uso high and low, uso marcas de alta gama, de media gama me encantan, de gama económica, mis favoritos. Cuando encuentro algo digo wow. Pero bueno, esta marca o cuando traigo esta chaqueta, tengo 2 chaquetas de Goelia, pero particularmente cuando me pongo esta, siempre me dicen si es un Chanel, que de dónde es. Me dicen, no es de Zara, ¿verdad? No, no es de Zara, es de Goelia. Claro, la calidad de Goelia habla por sí sola y no sé si sea que acaba en pico, los botones son verdaderamente bellos, tiene una calidad estilo Chanel porque tiene esta parte, ya saben que Chanel tiene esta parte muy notoria del tweed que lo van deshilando a mano. Bueno, verdaderamente esto es algo maravilloso por los complementos. Me siento elegante, me siento bien vestida. Es entre un abriguito y una chaqueta y un blazer, pero te da ese look chanelesco bien montado sin la necesidad de hacer ese gasto. La otra chaqueta que me llegaron juntas y que cuando me la pongo con los jeans les encanta es esta, porque es una chaqueta muy bonita. Quiero que vean los terminados que tiene, los botones, también es de Goelia, les dejo abajo los enlaces, está forrada. Claro, Goelia tiene una moda un poquito más, digamos que de media gama, un poquito arriba, pero también te está ofreciendo mejoras en el producto, te está dando textiles hermosísimos, terminados de alta gama, sin pagar alta gama, te da muchos terminados que verdaderamente pues los traen las casas como Celine, Chanel, Dior, todas estas casas y verdaderamente el punto pues todavía es accesible, ¿no? Todavía es pagable, te llegan a la comodidad de tu casa, tienen gran variedad de productos y son piezas que vas a utilizar toda tu vida. ¿Cómo me dan elogios? Definitivamente no es como lo llevas, es como te hacen sentir y cómo tú te lo combinas, ¿no? Estos zapatos también reciben muchísimos elogios porque son un híbrido entre la elegancia y el verano. Como ven, estas zapatillas, estos tacones que son ligeramente más altos de lo que utilizo normalmente, pero son muy cómodos, son de H&M y reciben una cantidad de elogios impresionantes. Me encantaron. El día que los vi me enamoré de ellos porque se me hacen los perfectos zapatos veraniegos elegantes que puedes llevar a todos lados.
Por esta parte, como tipo rafia que tienen, los puedes utilizar con jeans, y esta parte dorada hace que sean elegantes. Los he utilizado desde lo informal hasta salir a comer los domingos, me lo he puesto con vestidos formales, me los he puesto para ir a trabajar, verdaderamente con todo, y son una belleza. Hablemos ahora de una de mis cosas preferidas, que son los bolsos, ningún secreto, y pues soy de las que compra absolutamente todo. Tengo gama básica, gama media y gama alta, tengo de todo un poco. Y compro en base a lo que me gusta y a lo que es funcional para mi estilo de vida. Claro que hemos variado de bolsos chicos, bolsos grandes, bolsos extra grandes. Y bueno, les voy a enseñar los bolsos que más cumplidos, con los que más cumplidos me hacen. Definitivamente voy a comenzar por este, que es de gama media, que es de Polène. Creo que es el 9 o el 10. Tiene números. De todas maneras se los dejo abajo, pero bueno, le dicen el bolso que parece un croissant. De hecho, lo puedes hacer así, parece un croissant o un dumpling. Bueno, le han puesto todos los nombres, pero cada vez que salgo con este bolso, creo que por su forma totalmente diferente, las personas que no conozcan Polène, Polène es una marca verdaderamente bella, que las tiendas están en París, hay en Estados Unidos, en Nueva York, me parece, sí, a la de Nueva York ya fui, a las dos de París. Creo que hay dos o tres en París, dos me parece. Bueno, no sé, si hay alguien que viva en París, ayúdeme. ¿Hay dos? Porque yo conozco dos, no sé si ya hay una tercera. Pero bueno, Polène también en Tokio, hay una en Japón. Es verdaderamente hermoso. Tienen una construcción de alta gama. La calidad es formidable de los productos que yo tengo. Ha habido por ahí algunos videos donde dicen que ha habido algunas cosas que han cambiado por la producción masiva, pero yo he comprado, lo compré el año pasado, y verdaderamente yo he tenido puros aciertos. Y tan aciertos son que me paran en la calle para preguntarme de dónde es este bolso. Y creo que es uno de mis bolsos más usados por el color. Ellos tienen muchísimos colores, métanse a su página, hay muchísimos colores, y a muchos países hacen envíos. Yo lo compré allá porque creo que genera, eso sí, creo que genera un tax, un impuesto al llegar a México. No lo sé, no estoy segura. Yo los he comprado tanto en Nueva York como en París, pero la media gama con lujo. Es como una especie de Coach, la media gama de lujo, pero lo que tiene de diferencia Polène, que me paran, es que son bolsos que no son tan conocidos todavía. Aunque están virales en las redes, en la calle no son tan conocidos, y siempre va a haber alguien que te pregunte. Y bueno, hablemos un poquito de accesorios y joyería. Algo que siempre me preguntan es sobre esta pulsera, que es de la marca Nomination, una marca romana. ¿Romana o de Venecia? No, es romana. Es italiana, y bueno, ya han salido muchas inspiraciones, réplicas, absolutamente de todo. Pero bueno, la original es esta, que es Nomination, tiene 40 años en el mercado. Y bueno, para las que no lo conozcan, es una marca que maneja como estos extensibles que se van armando. Los vas armando, puedes comprar con base oro. Esto sí tiene una base de oro, y tiene otra que es de acero. Y tú le vas dando, pues, el humor que tú quieras. Le puedes pegar piedritas, bueno, no le pegas, más bien compras lo que tú quieras. Pueden ser viajes, pueden ser inspiración de deportes, de animales, lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, hice esta porque la compré en Venecia, la voy a tratar de acercar, y bueno, tiene las máscaras. Luego tiene el Coliseo romano, le puse ópalo, y bueno, en esta que es Nomination tiene todo real, ¿no? Tiene la base de oro, tiene la piedra real, la que es ópalo. Estas plaquitas como las del Coliseo pues están en oro. Sin embargo, como les digo, si quieren alguna inspiración, ya en los centros joyeros y dentro de la joyería que ya hay por todos lados, hay cosas similares en otro punto de precio. Porque sí, bueno, estas se te va sumando, y de repente cuando vas a pagar dices, ay, bueno, ya está carita. Pero bueno, es una belleza. Creo que es algo que no va a pasar de moda. Me hacen muchos cumplidos cuando me la pongo con el reloj,
que bueno, voy a pasar a los relojes, que son los relojes que les enseñé en diciembre de Pascal, que me encantaron, que son inspiración, tienen inspiraciones en Rolex, tienen sus propios relojes, tienen joyería. Y bueno, este le encanta a la gente. Es este y este dorado, que se parecen a los Rolex. Pero déjenme decirles que tienen una calidad increíble. El vidrio es de zafiro, no se rayan, tienen diamantes de laboratorio. No sé si los alcancen a ver, pero bueno, en ese video que les puse, que se los pongo si quieren al final también, tienen pues como diamantitos, no son como, tienen diamantes pero de laboratorio, que ya sabrán que los diamantes de laboratorio son diamantes fabricados, pero que brillan igual sin tener que conseguirlos por todo el mundo, ¿no? Son hechos. Y bueno, les encantan. Muchas veces me dicen, ¿tienes un Rolex? No, yo soy de Cartier, pero estos relojes los utilizo muchísimo y el punto de precio es bastante bueno. No se asusten por oír diamante, están verdaderamente buenos los precios. Y para acabar, los lentes que no son de sol, no son gafas de sol, son estos lentes que ustedes todo el tiempo me preguntan. Cuando estoy leyendo en el gimnasio se acercan a preguntarme sobre mis lentes. Bueno, tengo que decirles que son este armazón de lentes para leer. Me voy a mover un poquito porque si no se ve el aro. Son estos lentes de la Casa Dior que los compré, se van a reír, los compré en Nordstrom Rack. Sí, compré 2 de la Casa Dior a un precio, yo creo que no pasaron de $80, quiero decirles. Son estos. ¿Cómo me han dado elogios? Tiene, ya saben, el armazón en tonos careyes cafés. Ahorita están un poco sucios y rayados, ya tengo que cambiarle la mica porque cambió mi graduación, pero bueno, todavía más o menos me sirven. ¿Y cómo los he usado? Los he perdido, los he recuperado, han estado hasta en la boca de Igor mis lentes, de mi perro. Un día se los llevó, se los juro, que estaba yo sentada en el jardín, los puse al lado y de repente lo vi pasar con mis lentes en la boca y digo, no, los traía en el hocico cargando yo mis lentes. Bueno, han estado en todos lados estos lentes. Y bueno, platíquenme ustedes cuál fue su producto favorito, qué les gustó, qué no les gustó tanto. Y si ustedes tienen algo con lo cual les dicen, qué bien te ves, es un labial, de repente es una blusa. Ahora sí que yo les comenté exactamente los elogios tanto de la calle como de las redes cuando lo utilizo, cuando me huelen este Baccarat Rouge que se llama Amber Saffron en la Casa Dossier. O sea, ustedes platíquenme, me encantaría saber. Y recuerden que no es lo que traen, sino cómo lo llevan ustedes y cómo las hace sentir. Porque todo esto es para mujeres reales, hay todos los puntos de precio, es decir, hay cosas que son un poco más caras, otras son un poco más económicas, hay absolutamente de todo. Pero creo que siempre lo que causa un elogio es algo que verdaderamente se nos ve bien y hay que escuchar, porque quiere decir que por ahí debemos ir. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Avísenme si este tipo de video les gusta, porque este es un OG, este es de toda la vida, como que otra vez se ha vuelto a viralizar este tipo de videos. Les dejo los videos que les comenté, se los pongo ahorita y bueno, les mando un besote y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.